Buenos días, porque este es el día que el Señor hizo para gozarnos y alegrarnos en Él. Así que es muy buen día. Qué rico este domingo poder compartir con ustedes. Amén. Un tiempo de reflexión con la palabra, de crecimiento, de herramienta para seguir avanzando, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Y es muy rico poder compartir este domingo con ustedes y que el Señor me les bendiga grandemente y que sigan prosperando en todas las áreas de su vida. Amén, así es. El tema que el Señor hoy tiene para nosotros es de gran bendición. Presta atención, comparte este enlace con muchos porque el Señor nos quiere bendecir. Quiero darte un consejito. Trata de concentrarte desde el comienzo y que la palabra te llegue al espíritu. Amén. Por el momento olvídate de otra cosa para que puedas entonces sintonizarte en lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Amén, así es, así es. Padre, ponemos delante de ti, Señor, esta mañana gloriosa. Nos ponemos, Señor, delante de ti para que tú, Señor, seas sembrando esa palabra, que seas sembrando esa semilla que dará muchos frutos en nosotros. Gracias, Dios, por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias, Señor, por cada familia. Te pedimos consuelo para todos aquellos que están en tristeza, que nos ayude, Señor, que sane nuestra tierra, nuestro clamor. Ponemos, Señor, en tus manos, Dios, este tiempo glorioso y que seamos edificados con tu palabra, guiados, exhortados, enseñados. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y amén, amén. En el Antiguo Testamento hubieron reyes que hicieron lo malo ante Dios y otros que agradaron a Dios. Y uno de esos reyes que no agradó a Dios es el rey Acaz. Es un rey que es distinguido por su idolatría, por su desprecio a las cosas de nuestro Dios. Y tanto así que era un hombre tan idólatra que sacrificó a uno de sus hijos a Moloco. Y era un sacrificio horrendo. Cogía a su hijo y lo ponía como un sartén que él tenía y ¡pum! Y lo quemaban ahí poco a poco hasta que moría, ¿cierto? Pero también quiero que en esta mañana veamos que de ese rey tan malvado podemos conocer qué pasó con uno de sus hijos. Y hoy queremos comenzar con este texto tan importante y espero que sea de gran bendición en el nombre de Jesucristo. Amén, así es. Porque sí, en la vida han habido muchos reyes buenos o reyes malos, personas que hacen lo bueno, personas que hacen lo malo. Qué bendición es poder tomar la palabra y poder a través de esa vida, de ese hombre que hoy vamos a hablar, poder tomar lo mejor y poder aplicarlo a nuestra vida el día de hoy. Vamos a leer en 2 de Crónicas capítulo 31 versículos 20 y 21. Dice: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios. Lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Amén. El rey Ezequías hizo lo bueno delante de los ojos de Dios y lo buscó con todo su corazón. Aquí está en la parte cuando decía el pastor ahorita que el rey Acaz hizo lo malo, pues el rey Ezequías hizo lo bueno y lo hizo de corazón. ¿Sabe qué hizo? Él restableció, organizó y purificó el servicio al Señor. Volvió y lo restableció en el templo de Dios. Reunió los sacerdotes, los levitas y los mandó a que prepararan de nuevo los servicios de adoración a su Dios. También supervisó los sacrificios, las ofrendas, celebró las Pascuas, todas las cosas que a Dios le agradan. Él volvió y las colocó en el lugar de honra como a Dios le agradaba. Y usted en 2 de Crónicas capítulo 30 versículo 20 puede ver que Dios se complació tanto que sanó al pueblo, sanó a la gente. Y esto es lo que vemos cuando una persona está buscando la presencia de Dios, está buscando agradar a Dios, como lo hizo el rey Ezequías, que hasta el momento es considerado uno de los mejores reyes que ha tenido Israel. Por lo tanto, esto no es una promesa nada más para el pueblo de Israel, es una promesa para ti, para mí, para todo hombre que quiere agradar a Dios.
Como dijo Salomón, pidió al Salomón, le respondió al Señor: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, yo sanaré la tierra. Nosotros necesitamos más que nunca buscar agradar a nuestro Dios, para que Dios sane nuestro planeta, sane nuestra tierra. Amén. Entonces, si seguimos leyendo, quiero que observemos algo muy importante, algo muy peculiar. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 1 dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá. Acuérdense que los sirios eran el imperio que estaba pero fuerte en esos momentos, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Todos sabemos que en ese tiempo ellos conquistaban las naciones para poder que ellas vacunarlas y ellas pagaran sus impuestos. Entonces estaba ese enemigo levantándose fuertemente contra el rey después de haber hecho lo bueno. Hay veces nosotros decimos: pero ¿por qué me está pasando eso si estoy tratando de agradar a Dios? Bueno, hoy voy a aprender porque hay veces pasan estas cosas. Así es, así es. Hay veces estamos haciendo lo bueno y viene Sennacherib. Sennacherib, ¿qué significa? Significa sin Dios, sin hermanos, hijo de la oscuridad. Y Sennacherib es una de las armas diabólicas más usada por el enemigo y más efectiva. ¿Sabe por qué? Porque trae siempre temores, desánimos, parálisis espiritual. Nos aparta del propósito divino. Por eso es que esta es una de las herramientas más usadas por el enemigo, porque es muy efectiva para también apartarnos del Señor. Sí, y como decíamos ahora, uno quiere agradar a Dios y hay veces siente que se levanta ese espíritu y viene la enfermedad, viene el problema económico, se levanta un problema familiar. Pero aquí vemos que el enemigo, este espíritu de Sennacherib, se levanta con el fin de que tú no sigas avanzando. Que tú no sigas avanzando. Y esto es de ponerle atención, porque sobre todo en estos tiempos se ha levantado un espíritu de Sennacherib que quiere que no avances, que quiere que no creas, que quiere que no adelantes, que quiere que no prosperes. Y nosotros tenemos que recordar qué dicen las escrituras y poder llevar las escrituras al tiempo actual también y decir: si Dios lo hizo en el pasado y estos hombres lo pudieron conquistar en el pasado, nosotros también tenemos a Dios en nuestro corazón y tenemos al Espíritu Santo de Dios. Amén. Así es. Recordemos que algo similar también pasó con Elías. Él estaba haciendo lo bueno, viene después de una victoria espiritual gigantesca, estaba en su mejor momento ministerial, después de haber visto el poder de Dios, cómo descendió del cielo, cómo Dios lo ungió, cómo Dios lo respaldó, y a través de lo que él hizo, después muchos fueron muertos de los sacerdotes de Baal. Y después de esto vino la amenaza de Jezabel y lo amedrentó, lo amedrentó. Esto le pasa a muchos hombres de Dios, no solamente tú, no solamente nosotros. Podemos estar en el mejor momento de nuestra vida, donde creemos que ya seguimos, que no volvemos a bajar, pero de pronto viene de nuevo otra vez la necesidad de buscar a Dios, porque vienen amenazas en nuestra contra. Vienen las malas noticias, y esa es la palabra de hoy. Las malas noticias. Las malas noticias. Y hoy sí que tenemos malas noticias. Así es. Son tristes, lamentables. Las malas noticias no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Amén. Vemos cómo se cumplen las escrituras todos los días en Mateo 24. Y bueno, hoy veamos qué actitud tomar cuando llegan las malas noticias. Amén, así es. Amén. Número 1, las malas noticias llegan con el propósito de espantar. ¿De qué? De espantarnos. O sea, que corras, que huyas, te escondas, o sea, que no des cara, que no avances, no prosperes, etc. Ese es su propósito. El propósito es que nosotros nos espantemos. Y segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 9. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén:
Así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios, en quien confiáis vosotros, al resistir el sitio de Jerusalén, y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Wow. Cuando el enemigo te quiere espantar, él habla en tu lenguaje. Amén. Mira que aquí les habló en judaico, él habla en tu lenguaje. Malas noticias, Amén. Tanto las externas como las internas también. Aún en el lenguaje bíblico podemos ver que él le habló a Cristo y le dijo con que tú eres el Hijo del Dios, ¿cierto? Él habla, nuestra conciencia habla por dentro y nosotros tenemos en este momento que entender que este es el medio principal que él usa, que el enemigo usa para atacarnos en nuestra mente. Por eso es que es importante proteger nuestros pensamientos. Vuelvo y lo repito, lo hemos hablado en otras predicaciones. Proteger nuestros pensamientos, porque cuando él tira el dardo, él no está tirando el dardo al azar. Él está tirando el dardo sabiendo que él va a causar daños en tu mente. Comienza con tu parte interior, comienza con tus pensamientos. Así es muy cierto. Él sabe exactamente dónde golpearnos. Él sabe cuál es nuestro punto flaco y sabe cuándo hacerlo. No solamente dónde, sino cuándo. El enemigo sabe qué quiere. Él nos quiere hacer temer del presente. Nos quiere hacer dudar del futuro y nos quiere hacer desconfiar de las promesas de nuestro Dios. Pero aunque él vino a espantar al pueblo y al rey, el rey era un hombre bendecido. Diga usted mismo también, soy un hombre bendecido por la gracia de Dios. El rey sabía que era un hombre bendecido y sabía que Dios estaba con él. Entonces, en vez de salir corriendo, en vez de espantarse, lo primero que hizo fue buscar guianza de Dios. Cuando tú sientas que llegan las malas noticias y el problema es grande y tú no sabes cómo afrontarlo, pues directo a buscar la guianza de nuestro Dios. Así es, así es. Segunda de Crónicas, capítulo 32, dice, versículo 2 al 4. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, porque han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan. Qué importante es poder tomar como ejemplo la vida de Ezequías. Cuando viene todas estas dificultades, cuando vienen las malas noticias, cuando nosotros debemos de buscar hombres de fe. Cuando el enemigo quiere levantarse en nuestra contra, nosotros debemos de rodearnos de personas que tengan fe, que sean ancianos en el Señor, personas visionarias, personas que no tengan miedo y nosotros tampoco tener miedo y poder en unidad también poder con otros enfrentar aquellas cosas que vienen para llevarse nuestra fe, para llevarse nuestra confianza en Dios. En el nombre de Cristo Jesús, porque un pueblo unido en Cristo jamás será vencida. Ni una familia unida en Cristo jamás será vencida, mi hermano. Este no es el tiempo para usted buscar los malos consejos, el amigo que usted se emborrachaba. Este es el momento para empezar a entender que el enemigo viene contra ti, viene contra tu familia, está tirando dardos por todos lados con malas noticias. Todo lo que oímos es negativo, voy a destruirlo. Y este es el momento para tú unirte con tu familia en oración, hablar con tus hijos, empezar a pedirle a Dios una estrategia como hizo el rey Ezequías. Vemos que lo primero que hizo fue que se unió a hombres, se pusieron de acuerdo y ¡pum! Hicieron un plan, una estrategia de guerra. Y esa estrategia de guerra fue que pararon el agua para afuera para que los enemigos no recibieran de la fuente de bendición. Entonces nosotros tenemos que unirnos más que nunca. La iglesia tiene que unirse, las familias tenemos que unirnos y pararnos como David. David sabía que Dios estaba a su lado. Dígale a Goliat, porque eso es lo que hace Goliat.
hablar para ver cuántas gallinas salen volando. Dígale lo mismo que le dijo David a Goliat: tú vienes a mí con espada, jabalina y lanza, pero yo voy contra ti en el nombre del Dios de los ejércitos. En otras palabras, él entendía que él no iba a ganarle a Goliat con los músculos de él, ni con la fuerza de él, ni con la onda que él tenía. Él iba a ganarle a Goliat, al enemigo, con el Espíritu del Señor. Con el Espíritu del Señor es que nosotros tenemos que ahora darle cara a la situación que hay, mis amados. Miren, toda esta guerra que hay, la gente coge y rompe el tren, rompe lo otro. No, la guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad. Entonces, lo que tienes que hacer en este momento es entender que tus fuerzas no vienen de tus músculos, ni de tu poder, ni de tu sabiduría, viene del Espíritu del Señor. Entonces, júntate, únete a gente de bendición. Si tienes un problema, llama al pastor. Él te dará un consejo de bendición. Él no te va a dar un consejo de que huyas, sino que le pongas cara, pero de la manera espiritual. Entonces, amado, qué bendición lo que estamos aprendiendo hoy. Amén, así es. Es tan poderosa esa palabra cuando David dice: tú has venido a mí, pero yo voy a ti. No nos podemos quedar solamente allí parados, esperando qué va a hacer el enemigo. Nosotros también tenemos que tomar las armas que Dios nos ha dado e ir en contra del enemigo, pararnos enfrente, poder enfrentarlo, porque no podemos facilitarle nuestras bendiciones. No podemos entregarlo sin hacer nada, esperando que él se robe. Acuérdese que él es un ladrón que viene a robar lo que Dios te ha dado. Ha venido a robar tu fe, ha venido a robar tu paz, ha venido a robar tu gozo. Por eso es que debes de pelear por todo lo que Dios te ha dado. Debes de pelear. ¿Cómo peleas? Tú peleas con fe. Debes de pelear por todo lo que Dios te ha dado con oración. Pelear por todo lo que Dios te ha dado con intercesión. Pelear por todo lo que Dios te ha dado con acciones de fe. Amén. Dice Segunda de Crónicas capítulo 32 versículo 5. Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con vosotros que con él. Qué importante es hablar al corazón la palabra de Dios. Entonces, amado, nos dice que el rey Ezequías se desanimó y anduvo. No. Se animó. Amén. Si tú estás desanimado, hoy te tienes que esforzar y ser valiente. Amén. Y entender que el desánimo, al final de la prédica, vamos a orar por eso y vamos a dar una enseñanza, pero entender que desanimado no vas a hacer nada. Amén. Tú tienes que pegarte a la palabra de Dios, a la historia de Dios, a la victoria de Dios, a lo que nos enseña qué hacer cuando Amén. Estamos pasando por estos procesos, y recordar que tus enemigos no son más poderosos que el que está con nosotros. Vuelvo y te lo repito, todo lo que estamos viendo, todas estas malas noticias, no son más poderosos ni más grandes que el Dios gigante y poderoso que está en nuestro corazón. Entonces, cuando tú tengas miedo, recuerda que tienes que animarte. Eso mismo le dijo Eliseo a su siervo Giezi, cuando él tenía miedo, y le dijo, por favor, oró por él para que sus ojos se abrieran. Yo oro para que tus ojos se abran si estás desanimado, si estás lleno de temor, para que te des cuenta que son más los que están con nosotros. El ejército de Dios, está con nosotros, y es mucho más grande y mucho más poderoso que los enemigos que nosotros estamos viendo. Entonces no es tiempo de esconderse, no es tiempo de sacar las plumas de gallina, sino empezar a volar como las águilas. No es tiempo de acobardarse, no es tiempo de deprimirse, es tiempo de animarse. Y la única manera como vamos a animarnos es con el pan espiritual, con la palabra, con esa convicción de que sabemos que la palabra de Dios produce en nosotros la victoria en Cristo Jesús. Amén. Amén, así.
Así es, así que entonces no le creas el mensaje del enemigo, no crean en sus mensajes, no creas en sus mentiras, cree las buenas nuevas del Señor. Mi amor, y es que, escucha lo que te voy a decir, lo compartí con algunos de mis líderes esta semana. Hermano, si usted no sale de su desánimo, el desánimo es contagioso. Cuando estamos deprimidos, en depresión, no solamente somos nosotros los que nos enfermamos, enfermamos a nuestra esposa, enfermamos a nuestros hijos, enfermamos a todo el mundo. Yo sé que no es un tiempo fácil, pero yo sé de que con el poder del Espíritu Santo de Dios, que no nos ha dado poder de cobardía, podemos seguir adelante. Amén. Y si vamos a contagiar a nuestra familia, que sea con la palabra de Dios, Amén. que sea con la bendición de Dios, que sea con un ánimo, porque el Señor está con nosotros todos los días de nuestra vida. Así es, amén. Como decía la palabra con Ezequías, él tuvo un ánimo resuelto. Así que ese ánimo es una decisión nuestra. Así que no creamos las mentiras del enemigo, no creamos los mensajes del enemigo, creamos las buenas nuevas del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque las malas noticias, número 2, llegan con el propósito de menguar tu fe. Así es. Las malas noticias llegan con el propósito de menguar tu fe. Cuando llegan las malas noticias, comienzan a moverse en nosotros, en nuestro pensamiento, muchas preguntas. Que creo yo que la mayoría de estas preguntas, o la más grande, es ¿por qué? ¿Cierto? Dios mío, ¿por qué? Cuando viene zozobra, cuando no hay respuestas, entonces decimos, Dios mío, ¿por qué? ¿Y sabe qué pasa? Esto estorba nuestra fe. Y el propósito de este mensaje venenoso, esas malas noticias, ¿cierto? Estos representantes que el rey de Asiria estaba mandando, eran menguar tu fe. Amén. Y un cristiano sin fe, pues no es un cristiano. Punto. Un cristiano sin fe es como un soldado que lo mandan para la guerra, sin fusil, sin uniforme, sin un escudo, sin nada. Amén. Sin fe, por eso es imposible agradar a Dios. Y mira 2 Crónicas capítulo 32, versículo 11, dice: no se dan cuenta de que Ezequías los va a hacer morir de hambre y de sed. ¿Alguien ha oído malas noticias? Mire, esta es una noticia venenosa, ¿cierto? Amén. Él los está engañando cuando les dice que el Señor su Dios los librará de mis manos. Este es el mensaje que Sanaquerib está mandándole a los hijos de Dios, que Sanaquerib, acuérdense, representa a Satanás. Él está diciendo de que los representantes o el representante de Dios está engañándolo si él es el mentiroso más grande habido y por haber. ¿Se acuerdan allá en los tiempos de cuando era una serpiente que le habla a Eva, que le dice con que Dios ha dicho? Él siempre quiere poner la palabra de Dios como si fuera, quién sabe. Siempre el enemigo ha usado sus emisarios para sembrar duda en nuestro corazón y que nuestra fe mengue, que nuestra fe mengue. Así que si tu fe está menguando, tienes que meterte a revisar qué está pasando, porque si tú eras un hombre o eres un hombre de fe y está menguando, es un ataque espiritual. Cuando Moisés estaba en el desierto, se levantaron capitanes diciendo, regresemos a Egipto. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer con muchos cristianos en estos momentos de malas noticias, que tu fe mengua porque tú no ves el milagro que estás pidiendo y tú dices, ¿y a dónde estará Dios? Él lo que quiere es que tú regreses a tu vida pasada, y las malas noticias pondrán duda, acusando de mentiroso al siervo de Dios. Entonces tú en este momento tienes que entender que tienes que levantarte, que tienes que levantarte en la fe. Así ¿Y cómo viene la fe? Viene por el oír la palabra de Dios, escuchar la prédica. Tómala para ti en esta mañana, métela en tu espíritu y levántate como un guerrero de Dios que eres. En el nombre de Jesús. Amén, así es, así es. Segunda de Crónicas capítulo 32. Versículos 12 al 14 dice: ¿No fue acaso Ezequías mismo quien eliminó los santuarios y los altares paganos, y luego ordenó a Judá y Jerusalén adorar en un solo altar, y solo en el
quemar incienso? ¿Es que no se han dado cuenta de lo que yo y mis antepasados les hemos hecho a todas las naciones de la tierra? ¿Acaso los dioses de esas naciones pudieron librarlas de mi mano? Pues así como ninguno de los dioses de esas naciones que mis antepasados destruyeron por completo pudo librarlas de mi mano, tampoco este Dios de ustedes podrá librarlos de mí. Tremenda palabra. Y vamos a mirar las estadísticas de Sennacherib, porque en contra de Ezequías eso era como 1000-1. 46 ciudades fortificadas de Judá habían sido capturadas, eso lo leemos en Isaías 36:12. Así es. Amén. Cerca de 200.000 personas habían sido llevadas cautivas. Amén. Y el reino de Israel había sido capturado 19 años atrás. No solamente capturado, derrotado. Y estamos leyendo estas estadísticas porque hoy también podríamos Si hablar de hacemos estadísticas. estadísticas hoy, entonces dicen, hay cuántos negocios quebrados, cuántas familias también quebradas, también cuántos hogares, qué pasó con los lugares de adoración. Pero si creemos esas noticias, si nos quedamos centrados en esas noticias malas nos van a matar. Sí, y mengua nuestra fe. Así es. Mengua nuestra fe porque cuando Él tira esos dardos y nosotros empezamos a cultivarlo en nuestro corazón, Amén. y echamos de un lado las promesas de Dios, como hablamos el miércoles Así pasado, entonces ahí sí nos estamos metiendo con un tremendo lío, hermano. Ahí se Amén. forma un arroz con mango tremendo y tu fe Aleluya. comienza para el piso. Todos nosotros en algún momento tenemos algo de miedo, todos en algún momento dudamos. Muchas veces Él tira un dardo y uno dice, uy, ¿será que sí? ¿Cómo voy a hacer para poder levantarme de nuevo? Pero tenemos que levantarnos, tenemos que animarnos. Amén. Él va a querer destruir tu fe, porque acuérdate, sin fe es imposible que agradar a Dios. Él quiere que retrocedan, y dice la Biblia que el que retrocediese no agradará Amén. mi alma, hermano. Entonces, Él quiere que tú quites la mirada de donde nunca la debes quitar, de Dios. Nunca quites la mirada de Dios, porque la palabra dice que el justo por la fe vivirá. El justo. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es ahora seguir agradando a Dios, seguir buscando a Dios para que esa fe crezca. Así es. Y en ese tiempo de malas noticias, ¿sabe qué debemos de hacer? Debemos de contrarrestar todo ataque del enemigo. ¿Y cómo contrarrestamos cada ataque y todo ataque del enemigo? Con el escudo de la fe. Tomar el escudo de la fe, dice la palabra del Señor, para poder apagar los dardos del maligno, porque los dardos del maligno vienen como fuego encendido para consumirte tu fe, pero tú debes de colocar el escudo de la fe en la palabra del Señor y poder contrarrestar cada uno de esas noticias malas que todos los días llegan a tu vida. Isaías 26:3 dice que Él guardará en paz nuestras vidas cuando confiamos en Él, y todos los que se concentran en ti. Entonces, mira que lo que tienes que hacer tú es concentrarte en quién. Amén. En Dios, no en quién, en el enemigo. Hay gente que todo el día, hermano, está esperando que amanezca para concentrarse en todo lo que digan en las noticias y terminan las noticias y buscan el internet y buscan esto. Hermano, te vas a volver loco. Es bueno informarse, pero primero me informo del antídoto que Dios tiene, que es la sangre de Cristo, para todas esas malas noticias que han venido, muchas de ellas, a destruirnos. Así es. A destruirnos. Así es, amén. Porque, como dice el pastor, si tú ves las noticias y después buscas en las redes, siempre, todo este tiempo lo que hay malas noticias, y es importante informarse, pero no enfermarse, recibiendo todo ese negativismo, recibiendo todas esas malas noticias sin fe, sin escudo. ¿Cómo va a estar nuestro corazón? Nuestro corazón va a estar desprotegido, lleno de temores, de dudas, de angustias, de emociones que a Dios no le agradan. Por eso es que debemos de pararnos firmes, como dice la palabra del Señor, y ponernos toda la armadura de Dios antes de prender el noticiero. Debemos de ponernos toda la armadura de Dios y levantarnos para luchar, para batallar por nuestra familia, por las bendiciones que el Señor nos ha dado, por los propósitos que Dios tiene, por esos planes buenos que Dios tiene para contigo, para con los que tú amas, y levantarte en el nombre de Cristo Jesús. Tomar la autoridad que Dios te ha dado, porque tú tienes autoridad en Cristo para reprender todo plan del enemigo, para reprender todo escorpión en el nombre de Cristo Jesús. Así el Señor dijo que nos daría autoridad para pisotear escorpiones en el nombre de Jesucristo. En su nombre lo podemos hacer. Y eres
una tarea muy importante que tenemos que hacer es levantarnos en el nombre de Cristo a hacer guerra espiritual por nuestra familia y decirle a todos esos demonios, demonio de tristeza, de depresión, te echo fuera y te vas al abismo en el nombre de Jesucristo y no vuelves más, porque yo le pertenezco a Cristo, porque mi familia le pertenece a Cristo, porque mi Dios es el dueño de esta casa, y ese es el espíritu que tienes que levantarte en este tiempo, en todos los tiempos de malas noticias, para la gloria de Dios, y pelear por la buena batalla de la fe y pelear por tu familia y por tus bendiciones. Entonces, las malas noticias tienen propósitos de parte del enemigo. Entonces, el espíritu de estas malas noticias no es solamente informarte, sino, número uno, el propósito es espantarte. Número dos, hacer que tu fe mengue. Y número tres, que estas malas noticias llegan con el propósito de distorsionar la visión y la misión. Mira esto. Amén. Cuánta gente ha luchado tantos años por una visión y una misión, y en estos momentos ya no tienen ánimo para ninguna visión ni ninguna misión. Amén. El enemigo embolató la visión, la misión. Hermano, lo único que hay es televisión para hacer pereza y para ver malas noticias. Pero Dios no quiere que el hombre, esta mañana que me levantaba, el hombre me decía, este es el tiempo, Dios me decía en mi corazón, este es el tiempo para ser productivo. Estos son los años para que tú siembres semillas de las promesas que yo te he dado. Este es el tiempo para que trabajes y te esfuerces. Este es el tiempo para que me creas, para que tú te acuerdes de mí en los buenos momentos y ahora en los malos momentos muestres cuánta fe y cuánto amor hay por mí. Entonces, este es el momento de levantarse, hermano, y trabajar por esa visión y misión que Dios te ha encomendado. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 15 al 16, dice: no se dejen engañar ni seducir por Ezequías. O sea, él está hablando, en otras palabras, como aquel que te aconseja y te dice, hermano, usted va a seguir congregándose, y usted va a seguir creyéndole al pastor, y usted va a creer todavía en esa profecía que le dieron. Ahora, hermano, deje la bobada, ¿cierto? Entonces, le dice, no se dejen engañar ni seducir por Ezequías. No le crean. Si ningún Dios de esas naciones y reinos pudo librarlos de mi poder y del poder de mis antepasados, mucho menos el Dios, mira cómo lo escriben con D minúscula, el Dios de ustedes podrá librarlos a ustedes de mi mano. O sea, Satanás se muestra como el que corta el bacalao, como el que tiene más poder que Dios, como si fuera omnipotente, omnipresente, como si él hubiese creado algo. Y la verdad es que voy a decir esto, Satanás lo que es un querubín desempleado, hermano, que sabe que ya está vencido por el sacrificio de la cruz y la victoria de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice el versículo 16, los oficiales de Sennacherib siguieron hablando contra Dios, el Señor, y contra su siervo Ezequías. El enemigo nos recordará de otros que han pasado por nuestros sufrimientos. Así es. Él hará mención de su experiencia en batalla y dirá que yo he ganado victorias. Él hará alarde de aquellas victorias y de la experiencia que él tiene. ¿Sabe qué más trae? Él te traerá emocionalmente inestabilidad a tu vida. ¿Cuántos en este momento están pasando por un tiempo inestable en sus emociones? Y eso es un dardo, eso es una artimaña del enemigo, porque nos hará pensar que ya nadie puede ayudarnos. Nadie puede ayudarnos, pero nosotros sabemos que no es así. Sigamos leyendo la palabra. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 31 y 32 dice: no escuchen a Ezequías, el rey de Asiria les ofrece estas condiciones. Hagan las paces conmigo, abran las puertas y salgan. Entonces cada uno de ustedes podrá seguir comiendo de su propia vid y de su propia higuera y bebiendo de su propio pozo. Me encargaré de llevarlos a otra tierra como esta, una tierra de grano y vino nuevo, de pan y viñedos, de olivares y miel. Escojan la vida y no la muerte. No escuchen a Ezequías cuando traten de engañarlos al decir, el Señor nos librará.
Wow, mentiroso, ¿no? Así es. Escojan la vida o la muerte. Las mismas palabras que el Señor dijo en Sí, Deuteronomio 28. pero siempre está, por eso es que Él es pirata. Él es pirata completamente. Amén. Lo que hace Él es simplemente cogerlo de Dios y piratearlo, ¿cierto? Pero nosotros conocemos Así que es. nuestro Dios ha cambiado nuestro lamento en baile, que Amén. nos ha dado una herencia, que ha cambiado nuestra vida, nos ha dado salvación, que sabemos que Él tiene el poder para Amén, las cosas. amén. El enemigo es tan atrevido que acuérdense que el mismo Jesucristo, cuando está llevado por el mismo Espíritu Santo al desierto, una de las cosas que le dijo fue que le mostró a todo el mundo. Es tan atrevido y tan torpe que le muestra a todo el mundo a Jesucristo y le dice que si me adoras, todo esto te daré, ¿cierto? Entonces Él promete mucho y al final lo quita todo, y Él promete cosas que no son de Él. Él promete cosas que no tiene el poder tampoco para hacerlas. Él le tuvo que pedir permiso a Dios para que Dios chicaneara con su hijo Job para poder tocarlo. Él no te puede tocar a ti cuando tú eres un hijo de Dios. Él no puede tocar a tu familia cuando tú eres un hijo de Dios. Y si Dios permitiera que pases por algún desierto, acuérdate como predicamos el miércoles, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, cuando pases por el fuego yo estaré contigo. Entonces este hombre, este espíritu demoníaco lo que quiere es amenazarte para que tú cambies la visión, cambies la misión, que tú abordes lo que Dios ya te entregó, ¿cierto? Es muy difícil poder a veces planear cuando vemos que hay tantas malas noticias y cómo voy a seguir yo, cómo voy a poner nuevamente la empresa, cómo vamos a abrir la iglesia y cómo vamos a hacer esto. Hermano, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así es, amén. No podemos entregarle al enemigo por lo que tenemos que pelear. Porque el enemigo lo que quiere es que no peleemos por nuestra bendición. Y él viene en medio de las malas noticias, en medio de las dificultades, y comienza a tratar de decirte cosas que no son ciertas. A que tú comiences a negociar con él, que no ataques, que no te levantes, sino que al final que te quedes allí y te dice mentiras diciendo que te va a dejar comer de lo que sembraste, que vas a vivir tranquilo, que te va a llevar a una nueva tierra, pero eso es falso, porque lo mejor es lo que Dios te ha dado. Entonces no puedes negociar. En este tiempo tienes es que guerrear, tienes es que levantarte, tienes es que pelear por la palabra del Señor, con la palabra del Señor, por esas bendiciones que Dios ya te dio, porque lo que el enemigo quiere venir y decirte es que el Señor no está contigo, que Él no hará nada por ti, que Él está en tu contra, que estás solo, y tú sabes que eso no es cierto, porque el enemigo es padre de mentira. Va a negociar contigo tentándote con una salida rápida, ¿cierto? Y todo aquel mediocre entiende que Satanás a muchas personas que se quedan quietas, que ya no oran, que ya no se meten, los deja quietecitos ahí, y con eso les culmina la visión y la misión. Pero aquellos que pelean, que es lo que él no quiere hacer, pelear, porque él sabe que si se pone a pelear con un hijo de Dios, no va a pelear con un hijo de Dios, va a pelear con papá, va a pelear con Cristo Jesús. Amén. Y si Dios está en esa pelea, amén, pues él sabe que él va a perder. Entonces, mira que no hay negocio, no hay negocio. Tú peleas la buena batalla de la fe, amén, espiritualmente. Así es, amén, amén, amén. ¿Qué hacer cuando lleguen las malas noticias? Cierto, qué importante saber las malas noticias, a qué vienen, cuál es el propósito de las malas noticias, pero entonces ahora qué importante es qué hacer cuando estas malas noticias llegan. Pues póngalas, número 4, amén, delante del altar de Dios. Amén, amén, así es. En otras palabras, ore al Dios Todopoderoso. Amén. ¿Qué vamos a hacer? Que vamos a ponernos todos camiseta blanca y vamos a destruir. No, tú no tienes que destruir nada. Tú lo que tienes que destruir son las potestades espirituales que están guerreando contra ti. Tú te pones en guerra y le pones eso al altar de Dios. Segunda de Crónicas capítulo 32:20 dice: por este motivo el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron al cielo en oración. Amén. ¿A quién clamaron? ¿A un hombre? No, a Dios. ¿Al gobierno? A nuestro Dios. ¿A quién clamaron? ¿A la suegra? ¿A quién clamaron? A Dios Todopoderoso. Amén. El problema que ahora confrontaba requería completamente de la confianza en
Dios. Solo en Dios. Este problema de malas noticias que escuchamos todos los días, de gente que muere, de gente que pelea, es que son muchos los problemas. Es un tiempo para uno poner completamente su confianza En Dios. en Dios. Solo en Dios. En Dios. Amén, así En es, Dios. así es. Demostró su fe al ir al templo del Señor, dice Segunda de Así Reyes, Segunda de Reyes 19:14. Amén, porque mi confianza en Dios se puede demostrar. Eso fue lo que hizo Ezequías. Así que Ezequías demostró su fe cuando fue al templo del Señor. También demostró su fe cuando consultó con el profeta de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y demostró su fe al no pedir ayuda a Egipto. Se unió solo con su pueblo en su oración. Así es. En su oración con Así el pueblo. es, amén. Y mostró esa confianza en Dios Ezequías cuando no pidió venganza de sus enemigos, ni por las ofensas personales que le habían hecho, sino que él estaba ocupado por la visión y la misión de Dios a través de su vida. Porque tú tienes una visión de Dios y una misión de Dios de parte del Señor para tu vida, y tú debes de levantarte a llevarla a cabo en el nombre de Cristo Jesús. Y cuando oras, oído, cuando tú activas tu fe con la palabra y oras, van a pasar cosas sobrenaturales. Yo creo, Señor. Segunda de Reyes 19, versículo del 14 al 16 dice: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que la hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró, diga conmigo, lloró, no cogió las malas noticias, las esparció todo el mundo y ayúdenme como un loco, no dice. Lloró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú, solo tú. Esto es una confianza, esto es saber a quién estás clamando. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Él está hablando así porque es que este espíritu de Sanaquerib quiere darse a entender que él es más poderoso que Dios. Y aquí le está diciendo: tú eres el creador de todas las cosas. Versículo dice: inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sanaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. ¿Sabes qué hizo el Señor ese día? El Señor ese día, esa noche, Dios mandó un ángel y murieron 185,000 soldados. Amén, porque la oración de confianza es poderosa. La oración de confianza en Dios es importante. Por eso, cuando vienen las malas noticias, cuando vienen las dificultades, podernos apartar, poder buscar ese lugar, poder presentar delante de Dios todas aquellas cosas que te afligen, todas aquellas cosas que han venido a traer carga a tu vida, y comenzarlas a presentar a Dios. Entonces, ¿qué crees que Dios va a hacer? Dios va a traer libertad, así como hizo con el pueblo de Israel. ¿Qué hizo? Que el Señor levantó un ángel. ¿Leemos la palabra? Leámosla. Yo creo que nos da tiempo a leerla. Amén. Para ver lo que Dios hizo después de una oración de confianza en Él. Segunda de Crónicas, capítulo 32, dice Jehová... Versículo 21. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra. Sanaquerib será avergonzado en el nombre de Cristo Jesús. Todos los Sanaquerib de tu vida serán avergonzados en el nombre de Cristo Jesús. Y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sanaquerib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones. Después de esto, declaramos en el nombre de Cristo Jesús que después de esto tu nombre será engrandecido. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús que Sanaquerib será derrotado en el nombre de Jesús para la gloria de nuestro Dios. Y que el Señor te dará reposo por todos lados, que el Señor nos dará reposo por todos lados en el nombre de Cristo Jesús. Lo creemos y lo declaramos. Así que no te asustes. Amén. En una guerra es normal que el otro dispare. Aquí lo que no es normal es que tú te
cruces de brazos Así es. y no hagas nada. Amén. Estamos en una guerra y así va a ser hasta que estemos delante de la presencia Así de Dios. es, amén. Mientras tú vivas 100 años, 120 años, 50 años, lo que sea, aquí en la tierra, tienes que guerrear. Si Amén. eres un hijo de Dios, para eso Dios te ha entregado una armadura, Así para que la es. uses. Entonces, sigamos. Amén. Ahora, ¿cuándo se manifiesta este espíritu de Sennacherib que es demoníaco? ¿Cómo Bien, lo identifico importante, en mi vida? para aquellos que están sintiendo depresión, tristeza, desánimo, ya no quieren hacer nada, ya no quieren servir a Dios, bien confundidos. ¿Cuándo Estas son se levanta? Manifestaciones, así es, manifestaciones del espíritu Sennacherib. Cuando viene a mi vida es cuando llega el desánimo y la preocupación y nos invaden. Cuando no comenzamos a adorar a Dios de la manera correcta. Cuando estoy hablando de adorar a Dios es que estoy ocupado, es que llego muy cansado del trabajo, es que todo es primero que Dios. Es que esto, entonces ya tú ya no estás en el espíritu de adoración, sino que tú estás en el espíritu de religión. ¿Cierto? Dios me entiende, Dios no te entiende. Dios te ha dado 24 horas al día y Él espera que de esas 24 horas al día tú des las mejores horas para Él. Amén, claro que sí, porque cómo no adorar al que nos salva, al único que nos puede ayudar, al único que nos puede salvar de todas esas situaciones. ¿Cómo no adorarlo? Cuando no vamos a nuestro lugar de adoración, entonces estamos permitiendo que ese espíritu de Sennacherib tome control sobre nuestra vida. También cuando prestamos atención a las amenazas del diablo, cuando vemos esas noticias y nos dejamos llenar de terror y de temor, allí es cuando comienza a operar ese espíritu. Empieza el desnivel, le escuchan más, le ponen más atención a lo que el enemigo dice que a lo que Dios te ha prometido. Amén. Entonces cuando dejamos de escuchar la palabra, vuelvo y repito, si no escuchan la palabra, si no leen la Biblia, seremos cristianos raquíticos toda la vida. Y cuando llegue el espíritu de Sennacherib, lo que vamos a tener ganas es de echar un pie, correr, huir, volvernos locos, tomar pastillas, porque no estamos entendiendo que Dios está con nosotros en medio de esta batalla. Así es, amén. Entonces, ¿cómo reprendemos o combatimos contra este espíritu? ¿Cómo lo hacemos? Pues primero que todo con la autoridad en el nombre de Jesucristo, estando en los brazos de papá, buscándolo en adoración y en alabanza. Entonces tú allí puedes tomar autoridad en el nombre de Cristo Jesús, reprender toda obra del diablo. Entonces tú le dices, espíritu de depresión, te echo fuera en el nombre de Cristo Jesús, te vas ahora a los abismos, te ordeno que te vayas de mi vida en el nombre de Cristo Jesús y no vuelves jamás, porque yo soy una hija de Dios, yo soy una sierva del Señor, y comienzas a proclamar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué haces después? No te desesperas. ¿Qué haces después? No te preocupas, no te desanimas, no sentirás miedo, sino que entregas 100% tu confianza en manos del Señor. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos adoradores en espíritu y verdad. Esta es la manera. Amén. Cuando Satanás te ve a ti intercediendo, él huye. Pero tenemos que ser adoradores, pero no solo de boca. Amén. Lamentablemente muchas veces como cristianos somos pura boca, ¿cierto? No, hermano, Dios te bendiga, pura boca. Él también quiere que lo adoremos en nuestro corazón, pero que también haya un sacrificio de adoración, de alabanza, ¿cierto? Esta fe de nosotros tiene que activarse. Amén. Esta unción tiene que activarse. Hay que poner la unción al servicio de Dios. Esto me habla a mí de compromiso, de compromiso con Dios, de poner atención al llamado que Dios nos ha dado, de respetar y valorar las cosas que el Señor nos ha entregado. Entonces es más simplemente que decir, Dios sabe que lo amo, Dios sabe que es que no tengo tiempo. Dios no sabe eso. Dios sabe que tú no quieres sacar tiempo. Entonces, si hacemos todo lo contrario y comenzamos a agradar a Dios, la cosa se va a voltear. Tú vas a ver cómo estas malas noticias van a cambiar por las buenas nuevas del Evangelio. Las promesas de Dios se van a cumplir porque sus promesas son sí. Aleluya. Y amén. Amén. ¿Sabes cómo el reino de las tinieblas entra en confusión? Cuando un hijo de Dios que está pasando por tribulación levanta sus manos y comienza a adorar.
Así es. Comienza a levantar sus manos y a decirle: Padre, gracias porque estas dificultades me han hecho mejor. Yo te alabo porque tú eres bueno, porque todo lo que me pasa es perfecto. Todo, Señor, será para tu bien. Por eso yo te alabo, yo te amo, yo te adoro, yo te canto. Esas palabras, ¿sabe qué hacen? El enemigo dice: pero ¿cómo así? No debería de estar llorando, no debería de estar sufriendo, no debería de estar triste, no debería de estar depresivo. Si todos los ataques que le estoy mandando, lo único que hace es alabar, lo único que hace es adorar, lo único que hace es alabar a Dios, y ellos se confunden. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios. Así es. No escuchar las amenazas del diablo, sino tener el corazón abierto a la palabra de Dios. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar en nombre de Cristo. Padre, te damos gracias por la palabra, Señor. Porque la palabra, Señor, no solamente hay veces nos da ánimo para seguir adelante con nuestras ideas o nuestra religión, sino que también nos exhorta con amor, para que nos animemos, pero en el Espíritu de Dios, no en nuestras emociones. Padre, tu palabra nos anima y nos consuela y nos fortalece para contagiar a otros, no de tristeza, sino del poder de la palabra. Entendiendo, Señor, que la palabra de Dios en nosotros es el dunamis, el poder del Espíritu Santo de Dios, Señor. Y hoy queremos pedirte perdón, Señor, porque muchas veces, Padre Precioso, no permitimos que el espíritu de Senaquerib, Señor, tome control, trayendo desánimo, tristeza, depresión. Pero hoy tomamos la decisión en el nombre de Jesucristo, bajo la autoridad del Espíritu Santo de Dios, y pedimos en el nombre de Jesucristo y declaramos y reprendemos todo espíritu de depresión, todo espíritu de desánimo, todo espíritu que dice que no se puede, todo espíritu que diga que somos perdedores, todo espíritu que diga vuelve a Egipto. Hoy reprendemos en el nombre de Jesucristo todas esas palabras y esas malas noticias, y nos posesionamos de la palabra de Dios cuando dice que somos hijos de Dios. Hijos de Dios sellados con tu Espíritu Santo para poder reprender toda tristeza. La tristeza en el nombre de Jesucristo no tocará a mi familia, no tocará a mi familia la depresión, porque hoy nos levantamos y entendemos que somos hijos tuyos, hombres de fe, mujeres de fe. En el nombre de Cristo, Señor, te pedimos, Señor, que nos bendigas, y te agradecemos, Señor, todo lo que tú comienzas a hacer en este momento por medio de aquellos que creen en esta promesa de parte de Dios. Todo aquel hombre que busque mi presencia, que me quiera agradar, aunque estés pasando por las amenazas del espíritu del enemigo, yo le pondré vergüenza a ese espíritu y te pondré a ti como cabeza y no como cola, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén y amén. Qué poderosa palabra la que el Señor hoy ha sembrado, y daremos fruto en el nombre de Cristo Jesús al 100 por 1. Recuerde, por favor, enviar a WhatsApp sus peticiones de oración. Queremos también pelear por ti la buena batalla de la fe y tomar esas oraciones, ponerlas también en el grupo de Ministerio del Ayuno para que también intercedan por ti. Puedes enviar tus peticiones de oración en Messenger, o puedes también en el WhatsApp enviárnosla. Queremos acompañarte también en tus batallas y poder disfrutar de esas victorias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por todos aquellos generosos, amados hijos de Dios que dan de lo que el Señor les ha dado, porque dice la palabra que son doblemente dichosos, que son bienaventurados. ¿Y sabe por qué hay una doble dicha? Porque el Señor no solo te bendijo, sino que también te usa para bendecir. Por eso es una doble dicha. Que el Señor te multiplique al 100 por 1 por tu generosidad en las donaciones para el ministerio. Que el Señor te recompense en el nombre de Cristo Jesús, y que tengas una excelente y gloriosa semana de victoria en el nombre de Jesucristo, para gloria de nuestro Dios y Padre. Amén. Amén.